Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar primero este video realizando un recorrido, si se quiere, turístico acerca del modelo de la Piggy Bank. En primer lugar, tenemos un diagrama de paquetes que nos ilustra a nosotros la realización del patrón de capas, el cual nos muestra, eh, entre otras, la capa de la presentación o la interfaz del usuario, la capa de dominio, la capa de los servicios y la capa del sistema que ya está propiamente integrada por el entorno o el framework donde se esté desarrollando, más el lenguaje de programación. Estas capas tienen unas dependencias, por ejemplo, la capa de la interfaz del usuario depende o consume servicios del dominio, de tal manera que nosotros nunca colocaríamos una regla del negocio, algún algoritmo importante en las interfaces del usuario, porque las interfaces son volátiles, incluso son distintas metáforas, como por ejemplo formularios en escritorio, formularios en web, consolas, lotes, aplicaciones para móviles. Entonces, es muy complicado colocar reglas del negocio en cada metáfora y es mejor centralizarlas en la capa de dominio. Entonces, la capa de la interfaz va a consumir esos servicios directamente de la capa de dominio a través de alguien especial que nosotros llamamos el controlador, que se ve más adelante. Bien, de otro lado, nosotros tenemos también que la capa de dominio a su vez consume distintos servicios de la también capa de services. Entonces pueden ser servicios de criptografía, de seguridad, servicios de conversiones, comprobaciones, etcétera, de archivos, de consolas, distintas áreas de servicios que nosotros vamos a tener para el desarrollo de distintas aplicaciones, no solamente de la aplicación en particular. Los servicios son generales a todas las aplicaciones. Y la capa de servicios, pues, consumirá también de sistema, por ejemplo, usará la consola, utilizará un botón, un command button, utilizará un frame para páginas web, etcétera. No sabemos. El hecho es que esta capa tiene el lenguaje de programación y tiene las clases que implementan el framework junto con el lenguaje de programación que nosotros denominamos como el entorno, ¿cierto? Bien. Asimismo, cualquiera de las capas en general, pues consume servicios directamente de System, es decir, del lenguaje y del framework. Aquí se necesita consumir servicios, por eso trazamos esa dependencia. Aquí Services consume de System, el dominio. El dominio en sí mismo debería consumir de System. Voy a hacer un arreglito aquí con relación a este diagrama porque es importante actualizarlo. Hay una dependencia también del dominio directamente con el, el lenguaje de programación, con el sistema. Ahí está ya tipificada. Y bueno, en general pues están todos ya debidamente relacionados por dependencia. Ahora bien, es importante tener en cuenta que además de todo, por ejemplo, para los efectos de este curso, nosotros vamos a tener la creación de una unidad de pruebas que nos va a permitir a nosotros realizar la cobertura necesaria para garantizar que las reglas del negocio codificadas en algoritmos de la capa de dominio sí se está cumpliendo según los requerimientos establecidos. Entonces, esta no es una capa precisamente, pero sí es una unidad de pruebas unitaria, ¿de acuerdo? Entonces, allí habrían clases que están preocupadas por comprobar, por hacer cobertura con distintos casos de prueba de las operaciones de clases que están en dominio para verificar que con ciertas condiciones están alcanzando una funcionalidad esperada. Bien, ese era el primer diagrama de paquetes, y en él estamos montando justamente la cuestión relacionada con la
el patrón de capas como tal. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a analizar dos diagramas que se nos han ido presentando a lo largo del avance de este mismo curso. Y esos dos diagramas tienen que ver con la, justamente la capa de dominio, cómo está organizada. Entonces hemos creado un diagrama de clases, atributos y asociaciones y otro diagrama lo hemos creado como clases, atributos y operaciones. ¿Vale? Básicamente eso es lo que tenemos. Vamos a abrir el primero. Aquí tenemos el diagrama de clases del dominio como tal. Vamos a hacer un poquito de espacio para poderlo apreciar en su totalidad. Ok. Intentemos darle un poquito más de tamaño al diagrama para apreciarlo. Entonces aquí tenemos este diagrama que pretende mostrarnos lo que ocurre justamente con la descripción, pero ya en clases, de ese dominio del problema que nosotros teníamos para especificar la piggy bank como tal o la alcancía. Bien, este era el texto de justamente la piggy bank. En este texto nosotros estamos eh, observando lo que tendríamos para considerar a la hora de realizar cualquier modelado con UML. Entonces, básicamente se está indicando que vamos a desarrollar un software que va a emular un comportamiento de una aplicación financiera cuyo nombre justamente es la piggy bank, que es el que estamos construyendo en el modelo. Esta piggy bank, bueno, tiene unas transacciones como la consignación, el retiro, la transferencia y la conversión a otras divisas distintas del peso colombiano. Esas transacciones pues tienen particularidades de las cuales aquí se está mencionando, por ejemplo, que la transacción de conversión tendría una tarifa o una comisión dispuesta por los administradores de la plataforma. Para los demás no se cobraría una comisión, excepto el caso del retiro, pero la comisión es para el gobierno. En este caso, dependiendo de los montos que se muevan mensuales, si esos montos no se superan, entonces no hay cobro del gravamen de movimiento financiero o 4 por mil. Pero si yo muevo, por ejemplo, más de 9 millones al mes, ya se empieza a cobrar el 4 por mil. Son particularidades que tiene el funcionamiento de la herramienta. También tenemos que se van a realizar consignaciones y retiros desde y hacia bancos físicos determinados por el cliente. Es decir, que la plataforma se configura con una cuenta física o se vincula con una cuenta física de una entidad bancaria del ecosistema de bancos que tenga el país, en este caso Colombia. Vale. La aplicación es para un solo cliente, o sea, cada instalación funciona para un propietario, no hay multipropietarios en un mismo dispositivo. Y aquí pues se indica cosas que sí nos sirvieron a nosotros para realizar el modelado. Básicamente nos dice que eh, vamos a emular el manejo de monedas y de billetes en distintas denominaciones, en distintas divisas que van a estar organizadas hasta en tres bolsillos distintos, con rentabilidades distintas, ¿cierto? Es una cuestión que aquí no se ha considerado en el modelo, que hay que integrarla, la rentabilidad de cada bolsillo, rentabilidad anual, y que se determina por los administradores de la plataforma. Siempre el bolsillo principal estará expresado en pesos colombianos, y los otros dos pues pueden expresarse en euros y dólares americanos. Pero no es necesario tener los tres bolsillos y operar con ellos. Simplemente pues lo que hay es que son opcionales, pero obligatoriamente si el bolsillo principal esté en pesos. Y eso sería como un recorrido a vuelo de pájaro sobre el, em,
el dominio del problema, cosas que hay que considerar. Por ejemplo, los bolsillos, bueno, aquí vamos a explicar rápidamente el diagrama con lo que llevamos, porque este es un video de ponernos al día y saber qué es lo que está pasando para todos. Creo que esto lo necesitamos para poder tener un material de apoyo claro sobre lo que se está haciendo y poder avanzar de ahí en adelante. Entonces, acá nosotros vamos a realizar un recorrido sobre esto. Entonces, lo primero que tenemos acá son unas clases que están en un código de colores. El código de colores es para identificar clases especiales en distintos matices. Por ejemplo, las clases que están en verde son clases que pertenecen generalmente a patrones de diseño. Entonces, aquí tenemos el patrón controlador, que es una fachada ante las clases que están en la interfaz del usuario, fachada porque este le hace pensar a las clases que están arriba en la interfaz del usuario que aquí abajo solamente existe él, nadie más se comunica desde arriba, desde las interfaces del usuario con las clases en amarillo, solamente a través del controlador. Entonces es un controlador de fachada, ¿cierto? Pero que además también implementa el patrón de diseño singleton porque no solamente es una clase que va a tener una instancia, sino que esa instancia es absolutamente única y visible globalmente y lo logramos a través del patrón singleton. Entonces tenemos ahí especificada nuestra primera clase en verde. La segunda clase en verde que está acá se llama Entity, obedece a la implementación de un patrón que se llama el patrón identificador de objetos único, que está aquí pues indicado por las siglas OUID. Entonces, Object Unique ID. Ese sería el patrón de diseño. Y entonces, nosotros con esto ya podemos, además de un nombre, identificar cualquier clase que sea una entidad. Generalmente las clases de entidad son aquellas clases cuyos objetos necesitan ser identificados unívocamente porque probablemente el mapeo de esos objetos a tuplas se llevará a tablas donde el identificador único de objeto definitivamente es una llave primaria. Entonces tenemos como esa situación básicamente allí, ¿vale? Bueno, entonces ya está esa cuestión. Ahora vamos a analizar qué ocurre con las clases que están justamente en la capa de dominio y que implementan ya la cuestión relacionada con las reglas del negocio. Entonces tenemos en primer lugar, por acá tenemos el Pocket, ¿cierto? Tenemos el Pocket. El Pocket, pueden haber tres Pockets que son los que se identificaron allí en el dominio del problema como Pocket en mm, pesos, en dólares estadounidenses y en euro. Entonces, por esa razón, tenemos el controlador, que siempre va a ser uno, gestionando a los bolsillos, ¿cierto? Gestionando los bolsillos. Entonces tenemos aquí los tres bolsillos. De otra parte, el controlador también va a gestionar las monedas y también el controlador, que está por aquí una copia, para que no se crucen las líneas, va a gestionar los billetes. Y también gestiona los billetes. De otra parte, hace falta todavía en el modelo que la divisa, si ustedes notan, la divisa no tiene alguien de quien dependa, pero debe depender de alguien. La única clase en este modelo que no depende de ninguna otra clase es la clase de controlador. Entonces, en este sentido, tenemos que colocar una línea en algún punto para establecer esa asociación entre el controlador, ¿cierto? Y la divisa. Voy a hacerlo, de una vez lo arreglamos y mostramos el resultado en
el próximo segmento. Bien, aquí está la asociación entre el controlador y la divisa, de tal manera que el controlador gestiona las divisas, gestiona los bolsillos, gestiona las monedas, gestiona los billetes, gestiona todo, ¿sí? Y ya con eso nosotros podemos tener control total sobre todas las clases de entidad directamente con el controlador. Bien. Muy importante, el bolsillo se va a relacionar con las monedas de alguna manera, ¿cierto? También el bolsillo se va a relacionar con los billetes de alguna forma. Y es lo que tenemos aquí, por ejemplo. El bolsillo contiene billetes, muchos billetes, y cada billete puede pertenecer a ningún bolsillo, porque apenas entró al sistema, tal vez a través de una consignación, pero no se ha colocado en ningún bolsillo, o a un bolsillo como máximo, como máximo. Em, por acá también tendríamos lo siguiente. Bien, entonces hemos adicionado una relación que hacía falta, que era entre Pocket y Coin. El pocket, que es el bolsillo, contiene monedas y también al mismo tiempo contiene billetes, ¿de acuerdo? Por este otro lado. Entonces, con esto tenemos ya un overview mejor. ¿Qué estamos haciendo para el diagrama? No estamos mostrando cosas que ya son obvias. Es decir, las asociaciones ya entregan información obvia acerca de los atributos asociativos. Por esa razón, por ejemplo, aquí y aquí se están mostrando cosas redundantes en atributos asociativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues esos atributos sí se quedan, pero no los vamos a mostrar porque se suponen que ya se infieren a partir de las asociaciones. Así que yo simplemente no lo represento ni acá, ni acá, ni en ningún otro lugar. Entonces simplemente les voy a dejar de mostrar, ¿cierto? Esos atributos. Sin embargo, se quedan con su estereotipo asociativo, como es la familia que lo representa. Y con esto tendríamos un muy buen diagrama oficial acerca de lo que tiene la clase Pocket y en general todo el modelado. Hay una cosa adicional que por cosas que se hicieron en el modelo, a veces el modelo se comporta de forma errática cuando hay errores. Por ejemplo, veo que no se ha representado la generalización entre Pocket y Entity, que sí está aquí. Si la pueden ver en el árbol, sí está. Yo la puedo intentar arrastrar acá para volverla a representar. Fíjense cómo está acá esta clase, ¿cierto? Que sigue siendo Entity Pocket, ¿cierto? Y hay que volver a representar esas asociaciones y esas relaciones. Por acá he colocado lejísimos, seguramente, la de Pocket, ¿cierto? También la ha puesto súper lejos. Y eso es cuando él realiza ingeniería reversa para volver a ajustar cambios en el código. Entonces aquí voy a dejar Pocket, que es una entity, ¿cierto? Vamos a colocarlo muy cercano a su posición final. Entonces quito Pocket de acá y quito entity de aquí. Y bueno, en algún punto la representa y aquí hay que buscarlo. En el diagrama hay que buscarlo. No sé, la ha quitado. Hay que volverla a poner para que esté justamente como debería, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Pues rápidamente puedo ir al Toolbox, ¿cierto? Borro esto que me está causando como ruido. eh, s- Borro ese ítem en particular y ahora vuelvo a colocar la generalización. Es un cambio muy pequeño, es este. Y con esto el diagrama ya alcanza en este punto un hito estable para poderlo trabajar y operar con él. Bien, este es el diagrama oficial hasta este punto. Ahí lo tienen. Muy bien.
En el próximo segmento vamos a agregar otro tipo de elementos sobre nuestro modelo, empezando por ver que tiene el diagrama de las operaciones que hemos ido construyendo hasta el momento. Hasta el próximo video final. Listo, profe.